Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Pablo siempre tiene cosas importantes para decirnos y consejos muy precisos, muy incisivos. Hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que verlo en su vida. Él habla en una oportunidad del aguijón de la carne que le toca sufrir. Y nos viene muy bien, porque todos de una u otra manera ese aguijón lo sufrimos. ¿Pero a qué se refiere el apóstol? Ahora lo veremos. San Pablo le está escribiendo a los Corintios, es la segunda carta. Resulta que en la comunidad de Corinto algunas personas han empezado a hablar mal de San Pablo, lo desprecian por su aspecto físico, por la poca elocuencia, según dicen ellos. Y San Pablo se da cuenta que todo esto es motivo de confusión, de división entre la gente. Él trata entonces como un padre verdaderamente de poner orden y les escribe con palabras enérgicas, diciendo: yo podría gloriarme y agrandarme de cosas que Dios me ha dado. Por ejemplo, dice, hace 14 años ha sido arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras sublimes que ninguna lengua humana puede reproducir. Y sin embargo, dice San Pablo, de nada de eso se gloría. Al contrario, él se gloría en la flaqueza que tiene. Y ahí, en esa ocasión, es que menciona ese famoso aguijón de la carne. Y por eso dice, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. No tiene ningún empacho San Pablo en reconocer esa prueba a la cual es sometido. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es ese aguijón? Algunas explicaciones que se han dado en la historia. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo veía en esa expresión aguijón de la carne las tribulaciones y continuas persecuciones que padecía el apóstol, que lo aguijoneaban justamente. Eran todas como humillaciones una tras otra que no le dejaban estar tranquilos y levantar la cabeza y estar como sereno en sus actividades permanentemente, y especialmente que venían de los de su raza, de los de su propia carne. Eran los mismos judíos los que lo hacían sentir tan mal. Bien, esto también es perfectamente aplicable a nuestra vida. Y cuántas veces sufrimos, nos gustaría estar más tranquilos, más serenos, hacer nuestro trabajo, nuestro deber de Estado, nuestro apostolado, pero sin tantas complicaciones externas, sin tantas persecuciones, y sin embargo Dios nos quiere probar con este aguijón de la carne. Otros, como San Agustín, interpretaron que ese aguijón de la carne se podía referir también a alguna enfermedad física con el cual San Pablo fuese probado también. Él tener que estar pendiente de hacer el bien y además sufriendo esta enfermedad o este dolor. Y también esto podría ser, y es lo que tantas veces te puede pasar o nos pasa, hasta un dolor de muelas puede constituirse en aguijón de mi carne y molestarme cuando estoy cumpliendo el deber o cuando quiero estar sereno o con mi gente o haciendo el bien, y se me agrega ahora esta dificultad de esta enfermedad o de este dolor o de esta incomprensión, porque muchas veces el enfermo sufre la enfermedad, pero también sufre la incomprensión del que no entiende la enfermedad, y son también aguijones en la carne. Pero también ese aguijón de la carne se puede referir, como muchas veces lo referimos, a el combate de la pureza. Fue especialmente San Gregorio Magno el que empezó a hablar de las tentaciones de la concupiscencia. San Pablo se vería sometido entonces a esas tentaciones. Era el demonio, evidentemente, que lo tentaba, su carne que buscaba rebelarse. En otra parte, en el texto de San Pablo a los romanos, él mismo reconoce: puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón,
y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que también perfectamente el aguijón de la carne se puede referir a esta lucha de San Pablo para mantener a raya su integridad, su carne, evitar las ocasiones de pecado y no caer en el pecado carnal. Esto también, ¿cuántas veces le toca al hombre, a la mujer de nuestro tiempo vivirlo y sufrirlo? Así San Pablo, entonces, cualquiera sea la interpretación que hagamos de este aguijón de la carne, nos da un ejemplo maravilloso. Él ha trabajado, ha combatido, ha sufrido estas cosas que todos nosotros también sufrimos. Y él tal vez lo sufrió de una manera muy especial, porque fue muy particularmente probado. Miren también lo que es la providencia divina y cómo se vale de la malicia de Satanás, del deseo de Satanás de hacer el daño, de hacer el mal con la tentación, y Dios se vale de ello para poner a prueba al santo, para purificar al santo y para que el santo dé muestras de realmente un amor a Dios muy grande y un deseo muy grande de esa santidad. El asunto que el texto sigue ofreciéndonos también preciosas palabras y ideas para nuestro combate espiritual, porque San Pablo, después de reconocer que es abofeteado por Satanás con ese aguijón de la carne, dice: por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. San Pablo se gloría de su flaqueza, porque está habituado a manejarse con esta ley del Evangelio. Dios da su gracia a los pequeños, a los humildes. Dios le concede sabiduría y le concede fortaleza al que no se las cree. Y San Pablo por eso entonces se precia más bien de su flaqueza y de su debilidad. Y entendió bien esta palabra. Le costó entenderlo porque 3 veces le pide a Jesús que lo libre de este aguijón de la carne, pero lo termina entendiendo, que realmente le alcanzaba la gracia que Dios le daba, le bastaba la gracia de Jesucristo, porque la fuerza de Cristo se iba a mostrar mejor en su propia flaqueza. Y es por eso que va a continuar San Pablo: con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. No tiene drama él en confesar su flaqueza, en confesar sus tentaciones, pero dice claramente cómo lucha y cómo confía en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto le encanta a Dios, vernos humildes en el combate, inclusive en las caídas. ¿Cómo se sale de un momento difícil? ¿Cómo se sale de una caída? Con humildad, humillándose como el hijo pródigo, diciendo que quiere volver a la casa del Padre, pero humildemente, sin preciarse de las propias fuerzas, que ya ha visto que no las tiene. San Pablo se sigue gloriando entonces de sus flaquezas, porque sabe que de esa manera tiene asegurada la fuerza de Jesucristo. En otra carta, en la carta de los Filipenses, él dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. Miren qué hermoso este texto de San Juan Crisóstomo. Él dice cómo Dios dotó a los demás animales de velocidad en la carrera, o la rapidez en el vuelo, o de uñas, o de dientes, o de cuernos. Solo al hombre lo dispuso de tal forma que su fortaleza no podría ser otra que la del mismo Dios. El hombre no tiene la velocidad de un animal, no tiene la fuerza de un león o las garras de un leopardo o de un tigre para defenderse. Su fuerza tiene que ser la fuerza de Dios. Si no, es el animal, es la criatura más débil en esta tierra. Y esto lo hizo para que, obligado por la necesidad de su flaqueza, pida siempre a Dios cuanto pueda necesitar, decía San Juan Crisóstomo. Por eso entonces, siguiendo el ejemplo de San Pablo, nos animamos en el combate, no desfallecemos, nos humillamos, por supuesto, y pedimos humildemente y con una gran confianza esta fuerza de Dios.
para también nosotros poder decir todo lo puedo en aquel que me conforta. Firmes en la fe.